Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de Punto Cero, un espacio informativo diferente de Agencia Cuadratín. El día de hoy me encuentro muy contento junto con mi compañero Emanuel García. Mi nombre es Eduardo Cuevas y les damos una calurosa bienvenida a su programa. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, Eduardo, te agradezco una vez más la invitación a este espacio informativo de Agencia Cuadratín. Como ya lo mencionabas, me encuentro bastante bien, bastante alegre. Bueno, no del todo alegre por justamente el tema que traemos hoy, así es. Pero fuera de eso estamos bastante a gusto, la verdad. Pues es preocupante, yo estoy bastante preocupado por lo que le espera a México en los próximos días. Y es que si usted no se ha enterado, el querido presidente de México anunció hoy que dio a conocer, un decreto presidencial en el que prácticamente nos dice, palabras más, palabras menos, que el único que va a tomar las decisiones va a ser él y la gente de su gobierno, ¿verdad? Obviamente. Así es. Para entrarle un poco en contexto, le vamos a decir un poco de lo que habla la nota, la cual la puede usted checar a través de www.sanluispotosí.cuadratin.com.mx. Andrés Manuel López Obrador acaba de firmar un acuerdo para declarar de interés público y de seguridad nacional las obras de su gobierno, llámese el Tren Maya o el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tiene que dar explicación, porque al momento de hacerlo de seguridad nacional, obviamente es como ultra secreto solamente para el presidente y su círculo más cercano de seguridad, el ejército. Así que si usted quiere saber prácticamente detalles sobre esas obras, pues se va a quedar esperando, porque no le van a dar absolutamente nada de información. Algo muy preocupante, Lalo, muy preocupante. Es algo muy serio, digo, como buenos mexicanos todos nos lo tomamos a risa. De hecho, varios memes ya se hicieron virales, como ese de la Constitución mexicana, pues chingo a mi madre, ¿no? O sea, porque realmente sí se está poniendo por encima de los mexicanos. Hay que entender esto, la seguridad nacional se define así porque significa que solamente ciertas o algunas personas son como las privilegiadas, porque es información demasiado importante y seria. Ahora, él se está argumentando en que lo hace solamente para que sus obras o las obras que él prometió en campaña sigan construyendo, ya no representen paros y así poder cumplir pues, sus objetivos, ¿no? Que dio a conocer durante la campaña y que pues él pretende cumplir. En esto se excusó, pero la verdad es que el tema de fondo pues es aún más preocupante. También mencionaba que lo que él quiere es que los burócratas justamente no le echen para atrás lo que él ha venido haciendo. Por ejemplo, el tema de la gente que se han parado por ese Tren Maya, que iban a pasar por sus tierras y ellos no quieren. Pues ahora este señor dijo, pues no me interesan tus amparos, yo voy a pasar de todas formas, ya hizo este decreto, prácticamente se está pasando las instituciones por el Arco del Triunfo, no le interesan en lo más mínimo. Por no decirle más feo, por no decirlo de alguna otra forma. Entonces, aquí es donde se hace la pregunta expresa. ¿Usted considera realmente que este tipo de obras, como el Tren Maya, como el aeropuerto y demás cosas que va, porque no sabemos, ese señor es un estuche de monerías, puede sacar más cosas a futuro? ¿Usted cree que merece tanto la importancia para tomarlo como algo pues, de seguridad nacional? Porque prácticamente lo que está haciendo él es blindar sus iniciativas. Él está blindando para que nadie se las pueda tumbar, para que nadie se las pueda echar para atrás. Entonces eso es lo que puede generar cierta incertidumbre, tanto en la población como en el mundo político, incluso también, que ya han dado la cara muchos entes políticos, obviamente en contra de lo que dictamina López Obrador. Claro, México explotó completamente en contra, como tú dices, y es que es la primera vez que hace un anuncio que es tan serio que pone a los que estaban sus simpatizantes, los pone a pensarse si realmente fue lo correcto apoyar tanto tiempo a este personaje. Y es que hay que recordar o cabe mencionar que el señor sigue en campaña continua. Él sigue hablando de que sus enemigos, se ha ido contra los medios de comunicación, se ha ido contra varios entes políticos, se ha ido contra todo el que ha podido, contra el pueblo, contra las mujeres, contra todos, por defender su postura. O sea, el señor no ha dejado de estar en campaña constante, y es que es algo preocupante. De hecho, tuvimos la oportunidad de entrevistar al politólogo, el doctor Osvaldo Ríos, quien nos habla un poquito más, nos ayuda a entender un poquito más este tema, porque la verdad es que es cierto que
cuando escuchamos noticias de este tipo, pues los chismes se empiezan a dar a Así conocer, es. las redes sociales desinforman más de lo que informan y a final de cuentas generan pues varias opiniones divididas de lo que es, algunos entienden una cosa, otros entienden otra y pues bueno, se hace un caos total. Pero precisamente por eso lo invitamos a que nos diera un panorama más amplio, que nos dijera en palabras, ahora sí que todo el mundo Digeribles. podemos comprender, Claro. qué es o qué significa el decreto del presidente del día de hoy. Adelante, vamos a ver la entrevista, vamos a escucharla. Como sabemos, el presidente hizo una declaración que se hizo viral en estos días del decreto que hizo para que la burocracia no detenga las obras, Eso dice él. eso dice él, refiriéndose específicamente a lo del Tren Maya, ¿no? Preguntarte, Osvaldo, ¿qué significa realmente este decreto? Porque mucha gente empezó a hacer comentarios de que ya ninguno de las cosas que él propondría y se iban a poder refutar. O sea, ya no va a haber filtros en este sentido. Queremos saber si realmente eso significa este decreto o si es algo un poquito menos preocupante. No, la neta que está muy fuerte, es algo verdaderamente grave. El presidente acaba de emitir un decreto administrativo, Ajá. más o menos para darme a entender, lo más importante que tenemos en el país es la Constitución, y a ese nivel de la Constitución están los tratados internacionales que México firma en el extranjero. Ajá. Por ejemplo, las convenciones de derechos de personas con discapacidad, mujeres, diversidad sexual, pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que al presidente lo que le molesta es que los ciudadanos se amparen en contra de decisiones de la autoridad que pueden ser polémicas. Por ejemplo, cuando llevan a cabo obras, como en el tema del aeropuerto, un particular puede sentir que afecta su propiedad y entonces se ampara para que el gobierno no siga construyendo. ¿Ok? Entonces, el presidente dice que él, como ya no quiere que las obras que está haciendo, como el aeropuerto de Santa Lucía, se pongan en peligro porque alguien promueve un amparo, entonces se le ocurrió, como el Varguitas de la ley de Herodes, hacer un decreto que, violentando la Constitución y los tratados internacionales y los derechos humanos y la división de poderes y todo, ese acuerdo dice que las obras de infraestructura que realice el gobierno de López Obrador serán tema de seguridad nacional. ¿Eso qué significa? Que cuando tú tienes un acuerdo de seguridad nacional sobre algo, no rigen las mismas reglas que regirían de manera normal. Por ejemplo, al presidente no le gusta que le pidan vía transparencia cuánto gasta, cómo gasta, en qué se gasta la lana. Casual. Entonces, cuando tú clasificas qué es seguridad nacional y tú me preguntas, oye, gobierno, ¿cuánto llevas de avance de la obra de Santa Lucía? Yo te digo, ¿sabes qué? No te puedo responder porque es un tema de seguridad nacional. Entonces, el acuerdo de seguridad nacional es como un blindaje para que la gente no ande de metiche preguntando lo que no le quiere informar el presidente, y la verdad es que es muy peligroso porque esta obra, como ustedes saben, la están haciendo militares. Uh-huh. Entonces, pues la verdad es que lo que preocupa es que esta semana vimos que los militares pidieron unirse al gobierno de la Cuarta Transformación, literalmente, y ahorita López Obrador les da el aeropuerto, que lo construyan, todas las ganancias del aeropuerto van a ser para el ejército, ya está establecido en el acuerdo de la construcción del aeropuerto, y ahora, no obstante con darles todo, ahora también clasifica las obras de seguridad nacional, es decir, la van a hacer la obra como ellos quieran, cuando quieran, gastar lo que quieran, y nadie les va a poder preguntar nada. Un gobierno a puerta cerrada. Sí, es como cerrarle la puerta a la gente, o sea, si vamos a hacer lo que nos dé la gana, y pues ustedes no estén de metiches, porque al final pues, es un tema de seguridad nacional, y es peligroso porque violenta la Constitución, violenta los tratados internacionales, y sienta un muy mal precedente, porque entonces, pues es negar el derecho de acceso a la información, o sea, es tratarnos como menores de edad, que no podemos preguntar, que no podemos pensar por nosotros mismos, y la verdad es que, pues en favor del ejército, pareciera que el presidente está cogobernando con los militares, y es muy preocupante. Claro. Osvaldo, una pregunta también relacionada con esto. Muchos jóvenes que es la audiencia que nos está haciendo favor de vernos en este momento, se pregunta, ¿este decreto
ya fue aprobado o esto no se aprueba y simplemente se hace? ¿Cómo se maneja esto, Osvaldo? Para la gente, de una forma digerible, para que la gente lo pueda entender, para que nosotros podamos entenderlos. ¿Esto ya ha sido aprobado o apenas va a ser aprobado o esto ya el presidente lo dice y se hace? ¿Cómo se maneja en ese sentido, Osvaldo? Eso es justo el decreto, es como la mamá en casa o el papá que dice, porque lo digo yo, pues haz de cuenta es igualito. El presidente ya lo publicó en el diario oficial de la Federación el día de ayer. Es decir, no fue a promover una iniciativa para cambiar la Constitución, okay. No presentó una propuesta para cambiar una ley que tendría que pasar por el Congreso, discutirse, no. El señor lo que hizo fue un decreto administrativo, o sea, yo lo mando decir, yo lo publico porque se me hinchan los ojos, ¿no? Y entonces ahí está publicado y ya es ley. O sea, ahorita ya está vigente administrativamente ese acuerdo. Yo creo que lo que va a ocurrir es que lo que el presidente no quería, y es que se amparen en contra de las obras, pues ahora la gente se va a amparar en contra del decreto que prohíbe preguntar porque es un tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque al final vivimos en un estado de derecho donde todos los actos de la autoridad tienen que sostenerse con un fundamento constitucional y legal, aunque el presidente no quiera. Pero la verdad es que ya está vigente, Eduardo, o sea, está cañón porque digamos que el presidente decidió saltarse todas las vías jurídicas y pues porque lo digo yo, así. Entonces ya está publicado, se publicó el día de ayer y pues bueno, yo creo que lo que viene es la lucha. Es correcto, viene la lucha jurídica para ver si es constitucional o no y si se mantiene o no. Y bueno, a tu parecer, desde tu punto de vista como politólogo, ¿crees que México ya está viviendo una dictadura? Digamos que aún no, porque para que fuese una dictadura implicaría una permanencia del presidente en el poder, es decir, que él quiera quedarse in persone, decimos en los abogados, es decir, que él prolongue su mandato, pero yo he sido de los, digamos, analistas más pesimistas que cree, yo sigo sosteniendo, que yo veo rasgos muy inequívocos de que el presidente va a intentar quedarse. A mí, yo cuando digo esto, mucha gente me dice, exagero, que no es así, que estamos cerca de Estados Unidos, que no lo van a permitir, etcétera, etcétera. Pero yo les digo, a ver, ya canceló el aeropuerto en Texcoco, sin una sola prueba de corrupción. Ya están los militares diciendo que la 4T es lo mejor del mundo y que hay que unirse a la 4T. Ya hay revocación de mandato, es decir, va a poner a la gente a votar que si se queda o si no se queda, cuando la verdad es que él juró el cargo por 6 años. Es absurdo preguntarle si quieren que termine o no, porque pues ya él de cualquier manera fue electo por 6 años. Claro. Ahora dice que las obras de la 4T son de seguridad nacional. Ya atacó al INE, ya atacó a los partidos, ya atacó a los medios de comunicación. O sea, perdón, son rasgos de una tiranía que se puede convertir en dictadura. O sea, el tiempo es lo que nos va a decir si se convierte o no en dictador. Pero yo lo que veo es que hay señales muy preocupantes de autoritarismo y que está pasando por encima de la Constitución de manera muy reiterada, o sea, lo hace como sistémicamente, y creo que eso debería preocuparnos a todos. Oye, Osvaldo, y también, bueno, dado pues esto que se ha venido presentando en las últimas horas, se ha hecho tendencia en las redes sociales, principalmente en Twitter, con el hashtag no al decreto presidencial. Hace unas horas tú publicaste en tu Twitter, para la gente que te siga, como @OsvaldoRíosM, todo con mayúscula, los invitamos a que te sigan en redes sociales, en donde dice tal cual, y cito: para López Obrador, todo es asunto de seguridad nacional, pero la nación no tiene seguridad nacional. ¿Coincidencia? No lo creo. Yo creo que más de uno estamos de acuerdo con ese tweet, porque realmente lo podemos ver. Simplemente el día de hoy en Zacatecas volvieron a aparecer cuerpos colgados en puentes. ¿Qué nos dice esto, Osvaldo? Las redes que también se están volcando en contra del presidente, siendo que hay algunos que todavía lo defienden, pero en particular en ese tweet, ¿qué explicación podrías darnos con respecto a lo que se vive actualmente en la cuestión de la violencia, no nada más en algunos estados, sino en prácticamente todo el país? Híjole, que López Obrador es un mago. Él ha logrado lo que ningún presidente en la historia de México había logrado. Todos lo habrían soñado como el sueño más, ¿qué será? Más lúbrico de todos. Así es. Pero él está siendo juzgado por sus intenciones y no por sus resultados. O sea, la seguridad en el país es un desastre. Nunca habíamos estado tan mal en materia de seguridad. Pero el presidente sigue siendo muy popular. Es decir,
hay colgados en los puentes, hay masacres, se ejecuta a niños como antes no pasaba, hay feminicidios desbordados, el país está lleno de muerte y de destrucción, etcétera. Pero el presidente sigue siendo muy popular. ¿Qué está ocurriendo? Pues un fenómeno bien polarizado y bien interesante, porque las redes sociales estamos generando una opinión muy crítica y muy negativa del presidente, pero él está usando el presupuesto y el gobierno para congraciarse con la enorme mayoría de mexicanos que no tiene redes, es decir, la gente que no tiene acceso a esta información, que tampoco tiene una instrucción como de escuela mucho mayor, y entonces reciben becas, reciben beneficios, reparte dinero, reparte programas, etcétera. Entonces digamos que la gente popular, ¿no? El pueblo en sentido amplio, está satisfecha de que le regalen el dinero público, pero el presidente pasa por encima de la Constitución y la ley. Es decir, yo en ese tuit digo, decreta que la seguridad nacional es todo, pero la nación no tiene seguridad. O sea, la paradoja es que es un presidente que con tal de proteger la opacidad y la corrupción de las obras, no cumple con su función de dar buenos resultados como gobernante, y la neta no le pasa nada. O sea, tú ves que se equivoca, claro. Y su popularidad sigue alta. ¿Por qué? Porque es popular el presidente. Así es, como bien dijo él, toda la gente que es estudiada es mi opositor, ¿no? Pero bueno. Exacto. Pues pensar mucho. Es algo que no le gusta, pues, que la gente piense no le gusta al presidente. Así es, de hecho. Te agradezco mucho que nos hayas prestado el favor de pues, comentarnos un rato lo que es el tema. Y pues bueno, ahí lo tiene usted. ¿Qué le espera a México en los próximos días de la visión del doctor Osvaldo Ríos? Muchas gracias, Osvaldo. Estaremos pendientes de este tema y pues esperemos volverte a contactar en el futuro. Claro que sí, con mucho gusto. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta pronto. ¿Qué te parece, Lalo? ¿Qué te parece después de que Osvaldo, agradecemos también a Osvaldo, síganlo a través de Twitter como Osvaldo Ríos M, un politólogo de gran trascendencia? Él ya nos dio, digamos, de una forma digerible qué es lo que está haciendo López Obrador con este decreto presidencial. Lo mencionábamos, es tendencia en redes sociales, es tendencia en Twitter, por ejemplo, donde ya incluso el PAN ya se pronunció completamente en contra y piden a Olga Sánchez Cordero pues de que haga algo, que no puede ser posible que pase por encima de las instituciones. Osvaldo mencionaba algo muy importante acerca de las dictaduras, que realmente a lo mejor no lo podemos considerar como una dictadura porque no es permanente todavía el mandato del presidente. Sin embargo, estamos a prácticamente nada de que eso se convierta también en una dictadura, a palabras de lo que nos menciona Osvaldo. Sí, es bastante preocupante porque siempre se dijo, no estamos a nada de estar como Venezuela, AMLO es el próximo Maduro, vamos a repetir la historia de Cuba. Son todas estas cosas que ya se habían dicho en el pasado, que a muchos, como él lo menciona, desacreditaron a muchas personas profesionales que lo dijeron con sus análisis. Y pues bueno, Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, a palabras del propio Osvaldo Ríos, presenta señas de empezar a hacer una dictadura. Y lo que es bastante preocupante porque prácticamente ya le quitó el poder, lo que hizo el día de ayer o hoy, que firmó el decreto, es quitarle el poder a todos. O sea, como el señor decida lo que decida, va a ser ley, ¿no? Y eso es realmente lo que significa. Como tú lo preguntabas, o sea, no nos quedaba claro si ya estaba hecho, si apenas lo iba a poner en discusión, y él nos aclara y nos comenta que no es un tema que se ponga en discusión, simplemente se firma y tal cual. Punto. Así es. También lo que mencionábamos, ese tuit que hace especialmente Osvaldo, en el que para López Obrador todo es seguridad nacional, pero en el país no hay seguridad nacional. No creo que usted no esté informado. El día de hoy en Zacatecas volvieron a encontrar cuerpos colgados en puentes a la vista de todos. O sea, volvemos a lo mismo. Se les da importancia a proyectos, pero ¿dónde está lo que de verdad, la verdadera seguridad nacional? No hay seguridad. Pasa aquí, Guanajuato está completamente bañado en sangre. No hay día que en lo que es la región Bajío, dígase Celaya, los Querétaro, San Luis Potosí. Exactamente. Y siendo más específicos, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, no hay día, de verdad, que no haya un ejecutado o sea, no tanto por el hecho de que hay el ejecutado, sino la forma incluso en la que ya lo están diciendo. Justamente lo mencionaba Osvaldo, el incremento en los feminicidios, asesinatos a niños que antes no se presentaban o no se veían. Con realmente. El dato relevante, lo que mencionó él, que nunca México en ningún otro mandato había estado tan fuerte
en temas de inseguridad. Exactamente. Yo creo que con ese es el punto con el que nos vamos y con el tema de la dictadura. Pero cuéntenos en los comentarios, cuéntenos usted, háganos el favor de escribirnos en Cuadratín San Luis Potosí en Facebook o Twitter. ¿Qué opina de esto? ¿Realmente cree que estamos a unos pasos de estar en una dictadura? ¿Cree que la decisión que tomó, porque la tomó él solo, Claro. el presidente de México es correcta? ¿O le preocupa lo que pueda pasar en un futuro? Pues lo que puede esperar para México, para nosotros y para nuestras familias, porque bueno, si este presidente que se supone que era del pueblo, por el pueblo y para el pueblo lo hizo, no me sorprendería que otro en algún futuro dijera, bueno, yo también lo voy a hacer, al cabo México no dice nada. Exactamente. Justamente con esa reflexión terminamos, Lalo, lo dejamos para que usted nos dé su punto de vista, que es la que más nos importa. ¿Qué piensa de lo que está realizando López Obrador o de lo que piensa continuar haciendo? ¿Qué opinión tiene acerca de la seguridad a nivel nacional? Deje usted ya tanto cosas pequeñas como un asalto. Ya es el hecho de que diario hay muertos, de que diario cuelgan cuerpos, decapitados, o sea, la ola de violencia ya nos está arrasando, nos rebasó por completo, entonces lo dejamos ahí. Esa es la pregunta que le hacemos a usted como audiencia. ¿Qué piensa realmente de lo que están haciendo nuestras autoridades federales? ¿Considera que debe, pues de alguna forma, recapacitar? Y pues bueno, que reflexione un poco también acerca de lo que menciona Osvaldo, qué opinión le merece, válgame la redundancia, la opinión de una persona con tanta experiencia como lo es Osvaldo Ríos. Así es. Pues bueno, hasta aquí llegamos al final de este programa. Agradezco, Emanuel, que hayas estado conmigo y agradezco el favor de su atención. Les recuerdo que puedes seguirnos a través de redes sociales como Cuadratín San Luis Potosí y en la página del portal en www.sanluispotosí.cuadratin.com.mx. Pues bueno, Lalo, nos despedimos. Que tengan una excelente tarde. Y pues nos vemos el día de mañana. Hasta luego.